Hola a todos, mi nombre es Catherine Mejía Rocha y a continuación les voy a exponer acerca de la teoría de las relaciones humanas. El precursor de esta teoría es George Elton Mayo, quien nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia y falleció el 7 de septiembre de 1949. Era un filósofo, sociólogo y psicólogo conocido por su investigación que incluye los estudios de Hawthorne. La idea de este sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, las actitudes, la complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Los principales representantes, la teoría de las relaciones humanas fue desarrollada por Elton Mayo, como habíamos dicho anteriormente, y sus colaboradores Mary Parker Follett y Abraham Maslow. Mary Parker hizo notables aportes al pensamiento administrativo. Se enfocó en la participación de los trabajadores dentro de la organización y en las metas comunes con los ejecutivos o lo que se le ha denominado a la gerencia participativa. Maslow, por su parte, postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental y una jerarquía de necesidad. Él afirma que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Elton Mayo, como ya hemos venido diciendo, modifica el modelo mecánico organizacional para sustituirlo por uno más humano. Bueno, en el desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, la teoría administrativa sufre una verdadera revolución conceptual con el advenimiento del enfoque humanístico. Esta teoría surge en los Estados Unidos y constituye un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración. Se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos a los cuales los trabajadores deberían someterse forzadamente. Esta teoría no fue aceptada en Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya que mayormente los gobiernos europeos eran totalitarios en contraste a los gobiernos norteamericanos que eran más democráticos. Con este nuevo enfoque de la administración, la preocupación por la máquina, por el método de trabajo y por la organización formal y los principios de administración se den prioridad a la preocupación por el hombre y su equipo social. Ya acá se pasa a de un aspecto técnico al psicológico. Bueno, el modelo que utilizó esta empresa. En 1923, Mayo dirigió una investigación en una fábrica de textil en Filadelfia, que presentaba problemas de producción y rotación de empleados. Allí Mayo introdujo un periodo de descanso, dejó a criterio de los obreros la decisión de cuándo deberían parar las máquinas, y al poco tiempo surgió la solidaridad en el grupo, aumentó la producción y disminuyó la rotación. La fábrica Western Electric Company desarrollaba una política de personal dirigida hacia el bienestar de los obreros, pagaba salarios satisfactorios y brindaba buenas condiciones de trabajo. Sin embargo, el Consejo Nacional de Investigaciones en 1927 inició un experimento en la fábrica del barrio de Hawthorne para determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. Allí también se evaluó el efecto de otros cambios, como el mantenimiento y la limpieza de las estaciones de trabajo, la eliminación de los obstáculos del suelo e incluso el traslado de la relocalización de las distintas secciones. La empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. El efecto Hawthorne es una forma de reactividad psicológica
por la que los sujetos de un experimento muestran una modificación en algún aspecto de su conducta como consecuencia del hecho de saber que están siendo estudiados y no en respuesta a ningún tipo de manipulación contemplada en el estudio experimental. Las técnicas y herramientas. Este experimento de Hawthorne se dividió en 4 fases. En la primera fase se escogieron 2 grupos de obreras que ejecutaban la misma operación en idénticas condiciones. Aquí se pretendía averiguar qué efecto producía la iluminación en el rendimiento de los obreros y se encontraron otras variables como el factor psicológico y el factor psicológico sobre el fisiológico. En el factor psicológico, las obreras reaccionaban al experimento según sus suposiciones personales. Se creían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la iluminación aumentaba y lo contrario cuando disminuía. Aquí se comprobó la primacía del factor psicológico sobre el fisiológico, como habíamos dicho, es decir, la relación entre las condiciones físicas y la eficiencia de los obreros que puede ser afectada por condiciones psicológicas. Cuando se conoce la existencia del factor psicológico, se decide eliminar a la verificación de la fatiga en el trabajo, al cambio de horarios, a la introducción de recesos, aspectos básicamente fisiológicos. Listo. La segunda fase se hace en la sala de prueba para el montaje de relés. Se seleccionaron 6 jóvenes de nivel medio, donde se procede a la producción del grupo experimental comparándose con el grupo de control. Allí se determina el efecto de ciertos cambios en las condiciones de trabajo a partir de 12 periodos que miden el rendimiento. Entre estos están que se registró la producción de cada obrera en su área original. Se asiló al grupo experimental. Se modificó el sistema de pagos. Se marcó el inicio del cambio directo en el trabajo. Los descansos aumentaron a 10 minutos cada uno. Se dieron 3 descansos de 5 minutos en la mañana y otros 3 en la tarde. La producción no aumentó y hubo quejas de los jóvenes en cuanto al rompimiento del ritmo de trabajo. Se volvió de nuevo a 2 intervalos de 10 minutos, uno en la mañana y otro en la tarde. Con las mismas condiciones del periodo anterior comenzaron a trabajar hasta las 16:30 horas y no hasta las 17 horas. La producción permaneció estable, volvieron a trabajar hasta las 17 horas y la producción aumentó considerablemente. Se estableció una semana de 5 días, la producción diaria seguía subiendo y por último se observó que la producción diaria y la semana alcanzaron un índice jamás logrado por el grupo experimental. En la tercera fase tenemos el programa de entrevistas con los empleados para conocer sus opiniones en cuanto a su trabajo. Los investigadores, preocupados por la diferencia de actitudes entre los jóvenes del grupo experimental con las de control, fueron apartándose ya del interés inicial, que era buscar mejores condiciones físicas de trabajo, y ya se dedicaron a estudiar definitivamente las relaciones humanas. En una última y cuarta fase, la sección de montaje de terminales pretendía conocer las organizaciones informales de los obreros. Aquí se comprobó que sus trabajadores presentaban cierta uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal, lo que se reflejó en los métodos que el grupo desarrolló para legitimar sus acciones. Contribución a la administración. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la Escuela de las Relaciones Humanas nace tras la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razón a las limitaciones que presenta la teoría clásica, que con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los trabajadores, quienes se vieron forzados a crear sus propios sindicatos. De esta manera mejoró la perspectiva clásica, que consideraba la productividad, le dio importancia al estilo del gerente y con ello revolucionaron la formación de los administradores. La atención fue centrándose cada vez más en enseñar las destrezas administrativas.
renace el interés por la dinámica de grupos. El aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas. Y la tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y de comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y apreciados por todo el personal. Maslow afirma que los administradores deben ser conscientes de las necesidades del ser humano que los motivan para que realicen determinadas acciones en momentos específicos. Bien, las críticas que han sido identificadas para el modelo parten de la premisa equivocada de la creencia que un grupo feliz es necesariamente un grupo productivo. Los experimentos de Hartung, aunque influyeron profundamente en la forma en que los gerentes concebían su trabajo y en cómo fue realizada después la investigación de la administración, presentaban muchas deficiencias de diseño, análisis e interpretación. En su orientación humanística, Elton Mayo y sus seguidores determinaron los problemas a estudiar sus preocupaciones metodológicas. Se enfocaron hacia el rigor y la precisión, así determinaron la manera de enfrentarse a los problemas. Sin embargo, no se percataron y reducieron su enfoque a nivel individual y grupal cuando las controversias básicas y los problemas pueden ser resueltos a nivel social y organizacional. Otra crítica de la escuela de las relaciones humanas es el énfasis en la armonía y la evasión del conflicto organizacional derivado de los valores a favor de la administración o porque utilizaron conceptos con desviaciones del todo funcional. Bien, como hemos visto en el transcurso de esta presentación, en esta teoría surge una nueva visión sobre el trabajador enfocándose en los deseos, sentimientos, metas y temores de los empleados. Estoy de acuerdo cuando se afirma que la motivación económica es secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador, porque a las personas las motiva principalmente la necesidad de reconocimiento, la aprobación social y participación en las actividades de los grupos sociales en que conviven. Es decir, que tengan una participación activa dentro de la organización y que no sean una máquina más de producción. Es cuando Mayo menciona el concepto de hombre social. Las recompensas sociales son simbólicas y no materiales, las cuales inciden de manera decisiva en la motivación y la felicidad del trabajador. Cuando las personas se integran en los grupos sociales y cuando el ambiente laboral es ameno, se reflejan los niveles de producción. Es necesario para el éxito en la organización tomar en cuenta las emociones de los trabajadores, ya que una empresa con problemas no tendrá el mismo rendimiento que tiene cuando no tiene problemas. Para esta teoría, el empleado constituye el epicentro de la administración, tomando en consideración que el factor psicológico es una determinante mayor, aunque la empresa mantenga un muy buen factor técnico-tecnológico, también debe contemplar que los empleados son el motor para los resultados exitosos de toda organización. Si un trabajador está satisfecho con su labor y con la empresa, la producción será positiva y alcanzarán los objetivos propuestos. El uso actual del modelo, yo me he remitido a la empresa donde laboro, que se llama New Shore Servicios Globales, que se dedica al monitoreo de medios, es decir, a la captación y sistematización de lo que se difunde a través de los medios de comunicación de Panamá y España precisamente. En esta empresa existe un buen clima organizacional, se tienen funciones y responsabilidades con las que se cumplen. El jefe es un líder con nivel de adaptabilidad para afrontar diferentes circunstancias. Existe un grado de compromiso hacia la empresa, integración entre los empleados, remuneración en el esquema de compensaciones a los trabajadores, capacidad de crecimiento laboral, entre otros factores que permiten a New Shore ser una compañía preocupada por la estabilidad emocional de sus empleados. También se tiene un comité de convivencia en el que se resuelven los problemas inconvenientes dentro de la organización. Esta es la bibliografía y a todos ustedes muchas gracias por su atención.